Hola, hola a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, con ICESI Virtual, con la Universidad de ICESI, con estas espectaculares expertas que tenemos hoy para hablar sobre liderazgo en los ambientes BANI. Hoy queremos pues darle la bienvenida, agradecerles nuevamente a nuestras expertas por estar conectadas. Durante la próxima hora vamos a estar conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat, así que alisten sus preguntas. Este espacio va a ser muy conversadito, entonces alisten las preguntas que tengan sobre temas de liderazgo. Este webinar es presentado por nuestra maestría en gestión empresarial, una maestría en modalidad blended de ICESI Virtual, en la cual ya tenemos inscripciones abiertas. Los invitamos a contactarse vía chat con nuestra asesora educativa. Ella se llama Estefanía Dagua y va a estar atendiéndolos con muchísimo gusto para resolver todas sus dudas. Nuevamente, gracias por conectarse. Le vamos a dar la bienvenida a nuestras facilitadoras del día de hoy, con quien vamos a conversar muy chévere en esta tarde amena, un poco lluviosa, pero muy amena. El primero quiero dar la bienvenida a Aida Medina. Ella es PhD en Dirección de Empresas y Estrategia de la Universidad de Valencia, maestría en Psicología, Universidad del Valle, psicóloga, Pontificia Universidad de la Universidad Javeriana. Ella es Master Coach ontológico y sistémico de la Academia Interamericana de Coaching, es profesora de tiempo completo del Departamento de Gestión Organizacional, investigadora y consultora de nuestra Universidad de ICESI. También le doy la bienvenida a Adriana Palacio. Ella es máster en educación de la Universidad de ICESI, especialista en gestión humana en las organizaciones de la Universidad de ICESI también. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de Cali, coach ejecutiva organizacional de Leading Group en ICESI. Es consultora de educación continua también de nuestra universidad en temas de habilidades directivas para diversas compañías desde hace más de 5 años. Ambas han facilitado procesos en grandes empresas y reconocidas, así que hoy tenemos en nuestro panel muchísima experiencia hablando sobre temas de liderazgo y lo mejor de todo es que son de la casa. Y les damos la bienvenida, profes. Gracias por acompañarnos en este espacio y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias Juan Felipe, muchas gracias Adri por estos retos que nos planteamos y bueno, buenas noches para todos y para todas las que están hoy conectadas con nosotros. Noche lluviosa, como nos estás diciendo, pero trataremos de hacer un conversatorio que sea productivo y que sea muy saludable para todos y cada uno de los que nos acompañan. Estamos muy complacidas de que nos hayan invitado. Son unos espacios de colaboración y de co-creación de información y de experiencia realmente. Traemos una mirada de un fenómeno que se nos está presentando en todos los líderes a nivel mundial y esta es una forma de ver el fenómeno, pero también existen diferentes maneras de trabajarlo, otros enfoques, otros énfasis, pero nosotros les traemos una mirada. Así es que pues esperamos que sea muy útil y muy productivo para los empresarios, para los estudiantes, para los profesores, para los investigadores y bueno, ¿por qué no? Para todas aquellas otras personas que de una o de otra manera están transitando diferentes cambios en sus vidas, ¿no, Adri? Bueno, sí, gracias Aida. Buenas noches para todos. Pues como lo dijo Aida, pues es muy grato para nosotros poderles compartir más desde la experiencia. O sea, hemos transitado en estos últimos 2 años muchos desafíos, acompañando líderes, acompañando estudiantes de MBA, de liderazgo, ejecutivos, empresarios. Y yo creo que eso ha sumado, pues además de la teoría, ha sumado a todos esos, como esos aportes que nos han brindado de cómo ellos están transitando, digamos, estos cambios, cuáles son esas habilidades y competencias que se necesitan hoy día para enfrentar estos mundos caóticos. Y desde allí, desde ese acompañamiento que hacemos a través del coaching, pues queremos compartirles a ustedes y darles algunas herramientas que, como dice Aida, es nuestra mirada, pero sabemos que pueden aportar a su liderazgo hoy día. Así es, Adri. Entonces, pues sin más preámbulo, la introducción nos dice sobre qué vamos a hablar.
y ya Juan Felipe, y en el título de alguna manera estaba contemplado, nos hablaba de cuál es ese desafío que viven pues estos líderes en tiempos inciertos. Inicialmente a esto se le llamó ambientes buca, ambientes buca, y hoy se les llama mundos Bali. Entonces, queremos mirar, además de qué es esto, cómo lo han vivido, qué consecuencias puede traer en su liderazgo, pues traer como acciones que puedan favorecer a los líderes para vivir en estos ambientes. Entonces, no nos hemos salvado, primero por los diferentes cambios, porque la vida es una vida de cambios, no nos hemos salvado de estas transformaciones, y una de ellas, pues, la pandemia, el paro y demás. Y a partir de ahora, entonces, les vamos a hablar específicamente de dos cosas. De qué es esto del mundo Van, qué significa, cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos y cuáles son esas habilidades específicas para desarrollar a estos entornos cambiantes. Entonces, como les decía Juan Felipe, pues vayan escribiendo sus preguntas, pueden ir escribiendo sus comentarios, que aquí estamos como en un conversatorio, les traemos ideas, pero se vale que escuchemos y tengamos nuevas propuestas para lo que todos nos traen, ¿no? Bueno, Juan Felipe, vamos a pedir el favor a quienes nos están apoyando desde la universidad, desde ICESI Virtual, apoyarnos allí en la presentación porque yo no la estoy viendo y queremos compartírsela porque en otra oportunidad que ahí ellos estuvimos compartiendo un tema similar que no hicimos presentación, algunas personas nos pidieron que querían tener algunos elementos allí visuales. Entonces, Juan Felipe, no sé si nos estás escuchando porque no vemos la presentación allí. No, todavía no la ha compartido Adri, pero podemos avanzar mientras él la bueno. Ya la estoy compartiendo. Perfecto. Ok, allí está de nuevo. Bueno, entonces, pues también queremos contarles que este tema, que sabemos pues que ustedes lo han escuchado, lo han visto, pues ya empieza a tener como un marco conceptual, un marco teórico para intentar entender lo que estamos transitando. Y de allí escogimos, estuvimos revisando a James Caxio, que es uno de los líderes y uno de las representantes del Instituto de Líderes del Futuro, y él nos habla de la necesidad de generar un marco conceptual que intente entender y explicar este mundo que estamos viviendo caótico. O sea, que necesitamos dar un marco para generar y desarrollar competencias y habilidades y que los líderes puedan transitar a pesar de la incertidumbre, a pesar del caos que estamos transitando. En palabras de él, es como un marco que permite ilustrar esta escala de irrupción que estamos viviendo día a día. Como lo mencionó ahí al principio, pues tal vez muchos de nosotros escuchamos hablar del mundo VUCA, ¿sí? O mundo VICA, y esto pues daba cuenta ya de que estamos empezando a vivir o a transitar mucha volatilidad, incertidumbre, cambios, ambigüedad. Pero este término, digamos que se quedó pequeño ya hace 2 años cuando empieza a aparecer la pandemia. Digamos que la pandemia fue la plataforma para empezar a buscar un término que pudiera explicar, sumado a lo que ya estamos viviendo, lo que empieza a aparecer. Y de esa situación entonces empieza a surgir el término BANI, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Pero fíjense que esto del término VUCA y el término BANI, pues son digamos, siglas que están queriendo, digamos, como ilustrar lo que estamos transitando, pero también nos ha traído para enseñarnos muchas cosas, porque si bien está mostrando, significando el caos, pues también nos está invitando, nos está retando y desafiando a desarrollar nuevas habilidades y competencias para poder transitar y enfrentar, digamos, todos estos cambios. Por eso estamos hablando que el liderazgo ha cambiado, porque puede ser que muchas de las competencias o habilidades que ya traíamos, pues o ya se quedan insuficientes o se requieren fortalecer para poder acompañar y liderar a otros. La siguiente, por favor. Entonces, ese mundo Bani, ¿sí? Está, como les decía, interpretando un caos en el mundo
y está representado en 4 palabras que queremos pues desde allí como acompañarlos y significarles para que puedan mirar qué significa cada una, pero sobre todo como qué queremos enseñarles o mostrarles que ustedes pueden desarrollar para poder transitar cada uno de estos momentos. Ese término, que es una sigla inglesa, que se hace referencia a un mundo frágil, a un mundo ansioso, un mundo que no es lineal y a un mundo incomprensible. Entonces vamos a empezar a mirar cada uno de estos elementos. Aida. Y estos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta, porque a partir de estos elementos vamos a ir hablando de cómo podemos en cada aspecto ir desarrollando acciones para profundizar y para generar mejores desarrollos frente a eso. Ya nos hablaba en Harvard Business Review, habíamos visto una investigación, que es la siguiente diapositiva, donde nos hablaban que 5% de los líderes supera desde una perspectiva de poder gestionar el cambio, pero cuando se les dice ustedes saben gestionar el cambio, no lo sabían gestionar. Eso por un lado. Y por el otro lado, que los cambios han sido tan rápidos, tan sin control, que ya los vamos a hablar, que muchas cosas están pasando con las personas al interior de las organizaciones. No sé si les ha pasado que mucha gente está diciendo, mire, yo no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, no estoy haciendo lo que amo y hay una pandemia de renuncias y renuncias con los cargos muy críticos. De hecho, en estos momentos muchas organizaciones lo que están haciendo es retener a la gente, porque para esos cargos específicos la gente se dio cuenta que no estaba haciendo lo que le gustaba. Además, se sentían poco auténticos porque estaban desconectados con sus valores, porque tampoco, como ya estuvo mucho tiempo al interior de la casa con su familia, se dieron cuenta que no le estaban dedicando tanto tiempo a su familia y estaban muy desconectados de las personas que realmente les importa. Además de eso, sentirse agotados por tratar de mantener todo el día con todo. Entonces, hay una revolución en todos estos cambios y pues de ahí el explicarles cómo funciona, qué significa y hacia dónde podemos ir, pues puede generar que ustedes se puedan ir preparando en que, ojo, esto es lo que está pasando y estas son las acciones que podemos hacer para mejorar esto que está pasando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pues a partir ya como de este contexto que les hemos mostrado, pues vamos entonces a empezar a mirar como cada uno de estos elementos. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva que estamos viendo allí, pues está significando como esa transición de que les veníamos contando, ¿no? Cómo pasamos de un mundo VUCA a un mundo vano. Siguiente. Bueno, en la primera dimensión que nos trae esta sigla habla de un mundo frágil, ¿sí? Hace relación a que la volatilidad con la que estamos viviendo, pues genera, digamos, un mundo muy quebradizo, supremamente frágil, débil, en donde las estructuras que antes considerábamos fuertes, sólidas, donde nos sentíamos en un lugar seguro, pues llegó algo llegó y nos impactó en el entorno de la salud y nos mostró de que no estábamos lo suficientemente preparados para transitar eso. Piensen que tal vez ninguna empresa tenía dentro de su planeación estratégica, dentro de su DOFA, cómo enfrentar una pandemia. O sea, eso generó cambios, generó incertidumbre y hizo que muchas personas y muchas empresas, algunas pudieron, digamos, empezar incluso a fortalecerse porque fue un buen momento para salir al mercado, pero otras, pues contrario, incluso han desaparecido. Entonces, toda esta disrupción pues hace que la gente vea los entornos demasiado complejos y sobre todo débiles, que no tenemos todo el soporte o digamos todo como tan estructurado para poder avanzar. Estos mundos tan frágiles pues
digamos que la forma como podemos enfrentarlos hoy día, la propuesta que les traemos a través de lo que hemos leído es, e incluso lo que hemos escuchado de muchos líderes que les ha sido, digamos, efectivo, es la resiliencia y el conocimiento. Y tal vez ustedes han escuchado hablar mucho el término resiliencia, porque no es que solamente ahorita seamos resilientes. Esto, la resiliencia, ya en muchas otras ocasiones, incluso antes de la pandemia, tal vez muchas empresas y muchos líderes y personas están enfrentadas a situaciones adversas y a situaciones difíciles. Pero hoy día, con lo que transitamos, pues empieza a ocupar un lugar importantísimo dentro de las competencias y habilidades. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad de pararnos frente a las situaciones adversas, difíciles, pero pararnos con optimismo, porque no se trata como de pararse y empezar de nuevo, sino sobre todo está anclado como con qué actitud elijo pararme frente a las circunstancias. La resiliencia es sumamente importante porque no solamente es pararme con optimismo, sino que implica una mentalidad, implica pararme con mentalidad y sobre todo también empezar a ver las cosas desde una perspectiva distinta. La siguiente, por favor. Y debo fortalecerme a mí mismo para poder acompañar a otros. O sea, si un líder no desarrolla esta competencia, pues difícilmente va a poder como involucrar a su equipo, va a poder alinearlo hacia un propósito, digamos, enfrentando el día y las situaciones que se presentan. Resiliencia, entonces, tiene que ver con recuperarse y mantenerse en una actitud o una conducta todo el tiempo adaptativa, porque cada día aparece un desafío, cada día las cosas están cambiantes y esa conducta adaptativa pues implica mirarla con optimismo y digamos recuperarse frente a una adversidad y pararse de nuevo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar esto? Porque la idea es no solo decirles a ustedes qué se requiere, sino cómo desarrollar. La siguiente, por favor. Encontramos, bueno, aquí les teníamos una pregunta, ¿no, Aida? Queremos que, si no vamos a compartirlas porque estoy viendo el tiempo y estamos allí, Aida, como muy ahí sobre el tiempo, también queremos como regalarles estas preguntas, que ustedes se las lleven, porque seguramente les van a ayudar como a pensarse, bueno, esto que ya nos están compartiendo, cómo lo hemos vivido. Y una de las formas es preguntarnos esto, ¿cuáles situaciones me han demandado resiliencia en estos últimos 2 años? Porque a veces sentimos que esto que les estamos compartiendo como que no nos ha tocado, como que esos son términos que existen solo en la academia, pero estamos seguros que todos hemos transitado momentos más difíciles. Bueno, los que estamos aquí en Cali, en el Valle, pues sí que nos ha tocado, digamos, momentos duros con todo el componente social que hemos vivido y seguramente más de uno pues ha logrado salir, digamos, con una actitud positiva y arrancar, iniciar de nuevo frente a las circunstancias. Muchas empresas que durante el paro sintieron que ya no iban a avanzar más, que no iban a poder. Yo recuerdo que acompañé a un líder que dijo, no, ya no más, vamos a cerrar, no podemos, pero con sus socios dijeron, no, pero ¿cómo vamos me acuerdo mucho que me decían, ¿cómo vamos a permitir cerrar la empresa que lleva 13 años en donde mejoramos la calidad de vida de 40 personas? Tenemos que buscar la forma. Eso es un comportamiento de resiliencia, pararse con optimismo. Entonces allí le regalamos esa pregunta. Siguiente, por favor. Y dentro de esas acciones que usted puede hacer para desarrollar o fortalecer, porque no, vuelvo y reitero, no quiere decir que usted no la tenga. Todos hemos transitado momentos difíciles, pero una forma de seguir fortaleciendo esa resiliencia es primero pues estableciendo relaciones. Definitivamente el vínculo, el relacionamiento con otros, poder expresar lo que sentimos, las emociones que transitamos, generar conexión con personas, nos ayuda a generar mayor contención. Ver las crisis como una oportunidad y eso está asociado con la mentalidad de crecimiento. Ponernos como los lentes del optimismo, que de esto aprendo, que ha sido difícil, pero qué competencia me lleva a desarrollar o ampliar. ¿Sí? Siempre de un momento crítico tenemos un proceso de aprendizaje y a partir de allí, ¿qué incorporo para mi día a día? Otro elemento es que definitivamente tenemos que aceptar que el cambio es parte de la vida y lo vemos en las diferentes áreas que incluso como seres vivimos, los momentos que vamos transitando, los desafíos que van apareciendo en cada uno de esos momentos y es producto del cambio y cómo elegimos adaptarnos a ese cambio, cómo elegimos transitar esos desafíos que aprendemos, porque podemos abrazar los desafíos o podemos bloquearnos
y decir no quiero o evitarlos incluso. Pero entonces, ¿cuál es como las circunstancias o cuál es el resultado de eso? Mantener fija la visión y es como no perder un norte, porque a veces sentimos que desfallecemos, que todo lo vemos como oscuro, como gris, pero las personas que son resilientes no pierden como su propósito, qué es lo que me motiva, hacia dónde quiero llevar la organización, el equipo, qué puedo hacer yo, qué está en mi control frente a esto que está sucediendo. Hay cosas que están en nuestro control y otras que no, pero dentro de lo que está en mi control, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones me van a llevar o me van a seguir acercando hacia ese norte que tengo? La reflexión personal es supremamente importante y es como darnos esa pausa para cada día pensar, bueno, esto que transité hoy, que fue difícil, ¿qué aprendí? ¿Cuál fue mi mayor aprendizaje? ¿Esto dónde más lo puedo aplicar? ¿A qué me invita a esa situación? ¿A qué me reta? Eso es como Aida, como cada día pararnos y decir, bueno, esto para dónde va, pero también qué estamos aprendiendo como equipo, cómo estoy desafiando incluso a los miembros de mi equipo para transitar la situación. Y cuidarnos de sí mismo, pues es un elemento que hoy día ha cobrado muchísimo sentido y tiene que ver que si yo no me cuido, pues difícilmente voy a poder acompañar a otros. Y cuidarme a mí mismo, pues está asociado con elementos como el mindfulness, como elementos como la meditación, el ejercicio. Yo creo que esta pandemia ya pues ha retado y nos ha invitado a hacer como una pausa también acerca de nosotros mismos y la forma como nos cuidamos emocionalmente para poder transitar las dificultades. Siguiente. Sí, qué interesante, Adri, todo lo que nos traes. Ya desde épocas anteriores nos hablaban de toda esa fragilidad de los vínculos, desde cuando el sociólogo Bauman nos traía todo el tema de la modernidad líquida, donde ya las estructuras se van diluyendo, no solamente con la pandemia, sino desde mucho antes se hablaba de ya no una familia, papá, mamá, hijitos, ya no unas estructuras en las organizaciones, presidente, vicepresidente, sino unas estructuras más planas, ya unos vínculos más en red, ya unos contratos más por proyectos, que sugieren unos cambios de vida y unos cambios a todo nivel. Es esa resiliencia de la cual tú nos estás hablando. Bueno, yo cómo me voy a parar como líder frente a saber qué debo contratar por proyectos, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer y generar nuevos mecanismos de transición para eso que tú estabas contando. Y además, en cuanto a lo que estabas contando del conocimiento y la capacidad, pues está clarísimo que se va a requerir cada vez más unas nuevas soft skills que se vuelven críticas, respaldadas por todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Anteriormente no sabíamos, pues, trabajar desde medios virtuales, con todo esto que está pasando. Entonces, surgen nuevas formas de trabajo y por consiguiente, esto de gestionar el cambio y ser resilientes cobra muchísima más importancia, porque la transformación es inevitable y además es necesaria, pero no es tarea fácil avanzar en el conocimiento con todo lo que implica recorrer la tecnología, los modos, los contratos y pues todo lo que tú estabas hablando, ¿no? En estos días escuchaba una conferencia sobre el metaverso y entonces cómo los ambientes virtuales van a parecer reales y es aquí se nos aparece no Adri, sino su imagen y estamos casi que de frente y cómo pues vamos, bueno, si es que vivimos de aquí a eso, ¿no? De aquí a que se desarrolle, pero dice que vienen desarrollándose rapidísimo. Entonces, cómo las nuevas habilidades, los nuevos conocimientos y las nuevas competencias van a requerir de un tipo de comportamientos y de un tipo de mecanismos para podernos adaptar rápidamente, porque si no, esa fragilidad de la cual estabas hablando, Adri, pues va a generar muchos traumatismos, ¿no? Si quieres, podemos ir como ya por todos para avanzar en el tema. Ok, bueno, la siguiente, entonces, viene ahorita, Aida, el segundo
término, siguiente diapositiva, que hace relación, bueno, allí también les traemos otra pregunta que también se la regalamos para que ustedes se la vayan llevando, los que están tomando nota, ¿sí? Entonces, a partir de esto que ella nos explicaba, de estos conocimientos, esas habilidades, pregúntese qué habilidades van siendo relevantes para generar valor en esa incertidumbre que estamos habitando. ¿Qué ha aprendido usted? ¿A qué se ha retado? ¿Sí? Frente a todas estas demandas de este momento caótico que estamos transitando. Váyanlas contestando allí, que va a sumar como a todo este que les estamos compartiendo. El segundo elemento que hace parte de Bani es la ansiedad. La ansiedad, pues, surge como producto de la incertidumbre, transitar un mundo de incertidumbre en donde pareciera que estamos volviendo a una normalidad, pero de repente todo nos cambia y mientras nos vamos ajustando y acomodando, de repente aparece otro cambio y no hemos terminado y tenemos que nuevamente mirar las formas de acoplarnos. Y esto genera una incertidumbre, un no saber cómo avanzar, un no saber qué viene mañana. O sea, ese pensarnos en ese futuro que es incierto, pues puede generar en algunas personas o mucha pasividad y es como me bloqueo, totalmente me bloqueo o me apresuro, ¿sí? Estos comportamientos, pues también los hemos evidenciado, digamos, en los acompañamientos que hemos hecho en diferentes empresas a los líderes, en donde, digamos, todo el tema de salud mental empieza a coger mucha fuerza o empieza a aparecer incluso, de acuerdo a las investigaciones, a los resultados que arroja el Ministerio de Salud, y no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues da cuenta que la segunda enfermedad después de la pandemia empieza a ser todo el tema de salud mental ahí. Y allí pues las empresas se están viendo muy enfrentadas, digamos, a mirar cómo abordar estas situaciones. En estos días me llamó una persona de gestión humana a decirme que algunas empresas se están encontrando con una paradoja. Quienes no tuvieron la oportunidad de parar, quienes no pararon, sino que estuvieron siempre presenciales en la empresa por el tipo de empresa o de negocio, pues digamos que han podido como acoplarse más a desplazarse y a estar en vínculo con las personas en la organización, así fuera pues con protocolos de bioseguridad. Pero algunas empresas o algunas organizaciones, y allí nos incluimos nosotras ahí como el sector de salud, pues hemos estado trabajando desde casa, ya llevamos 20 meses en casa y volver a la organización o al entorno, digamos, organizacional para algunas personas se ha tornado complejo, porque las personas ya se habían acostumbrado digamos, a desempeñarse en el hogar, manejando las diversas situaciones que se presentan en casa, pero retornar no ha sido tan sencillo. Entonces pareciera que la gente quisiera, porque antes la gente pedía volver al vínculo, a la conexión, a ver a las personas, a estar en el entorno organizacional, pero ahorita está pasando el fenómeno diferente que es no quiero volver, ya me acostumbré a la casa, ya sé manejar los tiempos, las diversas situaciones. Y esto genera una serie de emociones y de situaciones diversas en las personas. También ya hay investigaciones que dan cuenta de como unos síntomas, pues no pospandémicos porque la pandemia continúa, Ida, pero que ya se pueden evidenciar después de estudiar 2 años de donde las personas, digamos, han perdido mucho y han transitado el aislamiento social, han tenido pérdidas, digamos, de seres queridos, y eso se está traduciendo en insomnio, en depresión, en ansiedad, en problemas de drogadicción, digamos, incluso violencia intrafamiliar, y muchos de esos elementos están siendo muy fuertes en algunos empleados. Así que los líderes pues también tienen que desarrollar esa habilidad, digamos, para poder acompañar y contener y gestionar las emociones en sus equipos. Pero pues la tarea tiene que empezar por casa, ¿no? Y es cómo me ayudo como líder, cómo también identifico qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que estoy transitando, para poder también hacerme cargo de eso, pero también poder ayudar a otros. Siguiente, por favor. Y también en medio de eso, Adri,
pues si no puedo buscar ayuda. Con esto de la pandemia de enfermedad mental, se ha comprobado que muchas personas que sufrieron COVID físicamente están pasando por situaciones emocionales muy difíciles. Hemos encontrado factores detonantes físicos, o sea, no es que sean solamente psicológicos. Entonces, para eso hay que buscar ayuda si los líderes están viendo actitudes diferentes, están viendo que mi compañero de pronto está irritable, pues buscar también ayuda de un profesional vale la pena allí intervenirlo, ¿no? De acuerdo. Eso que dices, Aida, es muy importante porque también a veces pareciera que todo se nos volvió como normal, como paisaje, como que si estoy transitando, digamos, un estado emocional de tristeza o ansioso, puedo entonces justificar lo que porque estamos en pandemia, pero cuando esto ya de pronto empieza como a interrumpirnos nuestro día a día, nuestro nivel de atención, de relacionamiento, pues allí, como tú dices, pues la invitación es a levantar la mano, poder expresar, puedo incluso manifestarlo con alguien y si se requiere, pues buscar esa ayuda necesaria que seguramente todos si nos incluimos allí, pues hemos tenido esos momentos difíciles y desafiantes, además porque eso no ha terminado, o sea, estamos todavía transitando este proceso. Y allí, como lo presenta la diapositiva, pues siguen existiendo muchas herramientas, pero digamos que hoy día el tema de mindfulness o el tema de meditación pues empieza a ser una herramienta muy valiosa en los contextos organizacionales. Conocemos empresas muy importantes aquí en el Valle, en donde sus líderes, su equipo se ve enfrentado a todo el tema de salud y han incluso instalado o han elegido como dentro de una herramienta ya fija en plataformas donde los empleados puedan acceder a tener estos momentos de pausa activa, pues que antes allá lo llamamos como un poco pausa activa, pero también se ha involucrado todo el tema de mindfulness y meditación como una herramienta de pausa y de poder contenernos y recargarnos para poder seguir avanzando. Y la empatía, pues también Aida, la empatía como sabemos es poder entender la perspectiva del otro. El líder está llamado a desarrollar y fortalecer empatía, entender que no solamente la forma como él interpreta las cosas, como interpreta la realidad, sino poder ponerse en el lugar de cómo cada uno de sus colaboradores está viviendo la situación, está transitando, digamos, estos momentos y desde allí poder entender sus sentimientos y poder también pues brindar ayuda en el momento en que se requiera. Digamos que estos dos elementos ahí son herramientas fundamentales para transitar este elemento de la ansiedad. Y sobre todo eso que estás diciendo, pues se debe construir ese ambiente que sea psicológicamente protegido, que sea seguro para que las personas puedan expresarse, para que las personas puedan decir lo que están sintiendo en estos momentos. Las últimas tendencias y lo que estamos trabajando en nuestras consultorías es intervenir en factores desde la innovación emocional y la agilidad emocional, learning agility, también, que lo vamos a ver más adelante, pero aquí es emotional agility y la innovación, basado este último en el modelo de Susan David, donde ella nos dice, mire, va a llegar la crisis global de salud mental y si no lo trabajamos, pasas a la siguiente, por favor. Si no lo trabajamos, pues de pronto luego lo que nos va a suceder son cosas mucho más difíciles de trabajar. Ella nos habla de esta agilidad emocional y cómo se puede desarrollar esa agilidad emocional. Nos habla de 4 pasos. Uno es poder mostrar, visibilizar que las emociones, sobre todo cuando no son agradables, hay que contemplarlas, hay que abrazarlas, hay que darles cariño, pero saber que existen, reconocerlas y no bloquearlas. Ay, no, hoy no me puedo sentir triste porque hoy tengo que producir resultados. No, porque si bien es cierto en las organizaciones muchas veces nos lo limitan, necesitamos antes expandir ese y validar ese sentir que puede estar sucediendo en los líderes. Luego salir, observar los sentimientos con distancia, o sea, como si yo fuera un observador desde acá y lo puedo ver, ahí me está pasando esto y poder
separarme un poco y con eso poder generar como unos mecanismos pues, de cómo lo podría hacer. También conocer las razones, qué será esto que me estaba generando, por qué me pasó, por qué me dio tanta rabia, por qué me dio tanta crisis, qué está pasando y avanzar. Con pequeñas mejoras se logran hábitos sostenibles en el tiempo. Lógicamente, aquí estamos entrenando a muchos de los líderes en todos estos factores, sobre todo para poder tener esa agilidad. Pero recalcamos que hay profesionales como los psicólogos que son los encargados de manejar si la situación se vuelve pues, un trastorno, una fobia, algo que tenga mayor nivel de necesidad, ¿no? Me muestran la siguiente, por favor. Y lo otro en lo que trabajamos es el tema de la innovación emocional. Y la innovación emocional significa, esto está súper actualizado en el management y lo trajo Daniel Colombo en el 2020 y dice en este año y en el año pasado y refiere que todos tenemos un cerebro que ayuda a que las cosas se den. Entonces el cerebro se puede expandir, pero el cerebro también se puede limitar si no lo pongo en funcionamiento para generar y producir cosas que se necesitan. Ya lo decía el psicólogo israelita Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel, que a veces el cerebro utiliza unos caminos para unos heurísticos para coger los modelos mentales que más se ajusten a lo que en ese momento está haciendo. Entonces, por ejemplo, puedo generalizar, puedo decir todo funciona así y no hago nada. Puedo esconderme, puedo bloquearme y esos son mecanismos de defensa que hacen que las personas pues no utilicen mucho todos estos mecanismos cerebrales que puede hacer, que tenemos la capacidad para desarrollarlo. Entonces, de lo que se trata aquí con la innovación emocional es de poner a funcionar el cerebro, así sencillito. ¿Cómo lo pongo a funcionar? No solamente desde el conocimiento, sino desde la emoción y también desde el poder generar otro tipo de discursos, otro tipo de actividades, otro tipo de vínculos que van a permitir que las personas puedan desarrollar esto al interior de las empresas, ¿no? Como se ve, es algo moderno, pero también es diametral. Cuando llegamos a las organizaciones nos dicen muy bonito todo esto de la innovación emocional, pero aquí que no me traigan sus problemas, porque necesitamos producir resultados. Pues sí, señor, producimos resultados, pero también miremos qué pasa con las emociones al interior de las organizaciones, que muchas veces dan cuenta de la cultura y del clima organizacional, ¿no, Adri? Sí, Aida, este tema de lo emocional es bastante retador, desafiante. Yo creo que en todos los contextos, ningún contexto está exento de que sus colaboradores, de que su personal pues esté transitando y allí sí como el llamado, ¿no? A que nos preguntemos y la pregunta aquí sería ¿cómo nos estamos cuidando? O sea, la pregunta para cerrar, digamos, esta parte de la ansiedad es cómo nos estamos cuidando y cómo nos estamos conteniendo para poder ayudar a otros frente a este panorama. El tercer componente hace referencia a lo no lineal, o sea, venimos o estamos transitando en estructuras en donde tal vez teníamos como todo definido, todo demarcado, el propósito, el logro, el objetivo, la meta, la organización, pero de repente aparece una disrupción que nos muestra de que las cosas hoy día no son lineales. Casi que no encontramos un poco, digamos, la relación entre causa y efecto. No encontramos y pequeños hechos, pequeñas situaciones se desencadenan en grandes resultados. Y todas estas situaciones que transitamos pues nos hacen como que aparezca una respuesta de urgencia, cómo adaptarnos, esa capacidad de urgencia, adaptarnos rápidamente al cambio y poder, digamos, avanzar en esa urgencia y en esa demanda que el tiempo nos está trayendo.
Así es, Adri. Perdóname, me meto allí Sí, para tranquilo. contar qué nos está pidiendo esa no linealidad. Y esa no linealidad nos está pidiendo una visión más sistémica y adaptabilidad, específicamente adaptabilidad. Eso es lo que tenemos que desarrollar y lo hacemos en cada intervención precisamente por el tema de la resiliencia y la adaptabilidad, porque eso es lo que nos pide. Ya las cosas no son estímulo-respuesta, sino y ya no sabemos qué cambios se nos pueden estar presentando mañana, que la libre importación, que los mercados, que todo este tipo de cosas. Entonces no hay una linealidad de estímulo-respuesta. Y tampoco se puede hablar de esto en las organizaciones. Ahora que hablaba de las emociones, en estos días un gerente me decía, mira, pero es que yo no me puedo poner a pensar en que la no linealidad me está afectando y no lo puedo expresar abiertamente porque para eso me pagan para que me dé cuenta que eso es lo que está pasando y para que siga funcionando. Pues claro, se trata de seguir funcionando, pero saber que eso existe allí y que la única constante que va a existir allí es el cambio, ¿no, Adri? Así es, Aida. Definitivamente, cuando hablamos de esto y cuando escuchamos todos estos líderes y todos estudiantes, pues ellos dicen, bueno, ¿cómo enfrentar esto tan complejo? O sea, y qué más sigue? O sea, ¿qué más, qué sigue el próximo año? ¿Hacia dónde vamos a transitar? ¿Qué va a pasar con las organizaciones? Y son preguntas que nos hacemos como en todos los entornos que estamos transitando. Y fíjate, Aida, que entonces esa no linealidad, pues casi que nos lleva a al siguiente elemento, que es lo incomprensible. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí también les teníamos otra pregunta que las que les estamos regalando y váyanse preguntando ustedes allí, cuáles de todas estas competencias que les estamos trayendo a ustedes, esa visión sistémica, esa capacidad de ser resilientes, de la empatía, dónde usted tiene oportunidad de mejora, reiteramos, puede ser que usted ya venía desarrollando, ya las tenía, pero tal vez está lo suficientemente fortalecida o necesita seguir expandiendo su liderazgo hacia estas competencias, así que por favor váyase preguntando, usted no vaya contestando cómo se está viendo en cada una de esas etapas que nos trae el mundo Bani y las competencias que está exigiendo para poder enfrentar cada uno de estos desafíos. Les decía entonces que esta no linealidad pues nos lleva al último término que hace referencia al incomprensible, o sea, estamos transitando este momento de caos y eso nos genera como una ambigüedad. La ambigüedad hace que sintamos que no podemos aprender de este mundo que estamos viviendo y que lo que hoy está funcionando puede ser que mañana no funcione. Estamos entonces mirando cómo entender y cómo interpretar estas realidades y cómo intentar interpretar lo que hoy empieza a parecer como normal. Siguiente diapositiva, por favor. Frente a esta ambigüedad y este no entender y no comprender, digamos, lo que vivimos, digamos que las formas como los líderes hoy día han intentado avanzar en esto es como con tres elementos supremamente importantes. Uno es la transparencia, la intuición y el trabajo en equipo. Frente a la transparencia, es necesario que los líderes desarrollen, o más que desarrollar, es que fomenten culturas de transparencia en sus organizaciones y sus equipos. Y esto pues se logra, digamos, cuando se puede permitir en el trabajo en equipo y en los grupos generar un espacio de seguridad y nosotros hablamos en coaching como un ambiente seguro, un ambiente psicológico seguro. Ahí es cuando las personas pueden expresarse libremente, cuando pueden, cuando las hacemos partícipes de todos estos cambios que estamos transitando, de cómo la empresa puede avanzar, donde se tienen incluso conversaciones que son difíciles, porque muchas veces preferimos como evitarlas, pero cuando un líder se desafía y abre esas conversaciones, es una actitud de escucha, pues puede, digamos, allí, a través de la congruencia en sus valores, generar una cultura de transparencia donde la gente se sienta más segura y más confiada.
porque la gente dice, bueno, estamos en un ambiente que es caótico, pero ya sé en esa organización a qué me puedo atener, qué está pensando la empresa, cómo vamos a avanzar o qué necesitamos cambiar para poder enfrentar, digamos, estos desafíos. La intuición también aparece como un elemento importante, pero más como esa capacidad que necesitamos desarrollar de poder entender lo que está pasando rápidamente, o sea, interpretar, leer la cultura, leer ese caos y desde allí poder generar iniciativas para enfrentar y adaptarse rápidamente. Y obviamente, pues esto se logra a ideas con un trabajo en equipo sólido, en donde la confianza sea la columna, digamos, que soporte ese trabajo en equipo, en donde se permita la innovación, la creatividad, en donde se permita conversar a las personas y sobre todo motivarlas para que ellos se sientan parte de ese proceso de cambio que estamos transitando. Así es, Adri, y por todo esto que tú misma nos estás compartiendo, pues entonces es necesario desarrollar en los líderes algo que les hablaba anteriormente, y es todo el tema de Learning Agility. Y ese concepto de Learning Agility que anteriormente lo trabajaba uno en las organizaciones, digamos, aprendamos de la experiencia, dejemos historias que nos lleven a aprender de lo que a los otros les pasó. Es esa voluntad y capacidad para aprender de la experiencia y poder avanzar frente a eso que está pasando, ¿no? Entonces, y si no las he vivido, pues tener más habilidad, más agilidad para ese aprendizaje. En palabras de Robert Sternberg, es un nuevo enfoque de identificación del potencial que pone de acento la rapidez y el mundo ágil, que es lo que cada vez nos está proponiendo la tecnología, el mundo y el personal que habita este mundo con ellos, ¿no? Adri, pues estoy viendo que estamos como sobre tiempo con todo esto que estamos compartiendo. Pues hay aprendizajes muy interesantes. Esperamos que todos estos mecanismos que les hemos dado y estas acciones y estos nuevos conocimientos les puedan servir. No sé si tienen alguna duda, y Juan Felipe, no sé si tenemos tiempo para conversar un poquito sobre las preguntas, dudas, inquietudes o sobre lo que quisieran hablar adicionalmente, no sé. Honrando como el tiempo de cada uno. Bueno, ahí están escribiendo en el chat que ya no. Que no, no es viejo, Adri. Estamos... que lo incluyan, que lo incluyan. Ah, ok, sí. Sí, bueno, aquí, okay. Aquí ya estoy. Ya apareció. Bueno, yo sí me gustaría que conversáramos un ratico. Tenemos tres preguntas sobre el tema, como para redondearlo un poco y de pronto aterrizar esos desafíos que tienen los líderes, ¿no?, frente a estos ambientes. La primera es cómo afecta el mundo Bunny a una organización, o sea, cómo la podría afectar, a dónde la podría llevar, si de pronto no ponemos atención a estas alertas o a este contexto y lo abordamos como tal. Bueno, pues imagínate si la organización no está, como dicen, alerta a todo lo que está pasando, pues externo, porque son factores externos, pero que impactan, digamos, todo el sistema, pues es una organización que probablemente va a desaparecer, porque no va a tener los elementos, ni la gente, ni su líder va a tener las habilidades necesarias para poder enfrentar, digamos, todo este caos que implica un mundo Bunny. Así que las organizaciones deben estar alertas y aprender a leer. Están leyendo, y eso cómo se lee en las dinámicas del mercado, en los resultados, se lee en las dinámicas y en los comportamientos de los empleados, de los colaboradores, ¿sí? Y aprender a hacer esa lectura y sobre todo tener esa sensibilidad, pues hace parte de la gestión del líder y de los directivos para hacer como esa pausa y decir, bueno, estamos transitando, estamos inmersos en un mundo
que es de caos, que es de desafíos, y cómo nos subimos allí en eso, pero cómo transitamos y cómo también empoderamos a las personas y a los líderes para poder, digamos, mantenernos y sobre todo sobrevivir en este mundo de desafíos. Ok, ahí me llevas a a la siguiente pregunta. Y es el tema de si existe algún mecanismo para medir y determinar si el ambiente o el contexto en el que está mi organización es Bunny. Ujú. Bueno, muy buena esa pregunta y en estos momentos no existe. Es un término que apenas se está acuñando y apenas lo estamos trabajando en diferentes entornos. Entonces, pues no existe, cuando te digo no existe, es porque no ha sido operacionalizado y científicamente medido y validado, pero sí hay maneras de mirar si la organización y las personas que están allí están atravesando por cada uno de estos aspectos. Y hay pruebas cualitativas, cuantitativas que ayudan a hacer ese diagnóstico inicial de cómo estamos, dónde estamos, existen múltiples, cultura, clima, donde podemos medir qué está pasando y a partir de eso hacer una intervención y luego hacer una final. Pero con metodología, con rigor científico, estadístico, todavía no existen esas herramientas para Bani específicamente, pero sí hay muchas para medir qué pasa al interior de una organización, qué pasa con la cultura, qué pasa con la comunicación, qué pasa con la fragilidad de los vínculos, con las relaciones. Bueno, y ahí uno las va diseñando y validando a medida que las va usando, ¿no? Sí, yo creo que eso es súper importante. Ahí nos dan tips a nosotros de pronto como líderes de las organizaciones. Bueno, de pronto no hay un mecanismo, pero sí a estar alerta de pronto a esas conductas, a lo que comentabas de la fragilidad, de pronto también a la deserción, a la falta de motivación. Entonces yo creería que esos son como los indicadores a los que hay que estar alerta. Esto implica pues leer cada vez más a los equipos de trabajo, conocerlos, relacionarnos más. Ese es un reto enorme hoy en día porque las organizaciones también cambiaron un poco y hay organizaciones que hoy en día prefieren estar en modalidad blended, por decirlo así. Ajá. Entonces creería que es un reto saber leer a los equipos de trabajo a distancia también, ¿no? Entonces, pues muy chévere, profes, muy chévere. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Creo que nos dejan con muchas reflexiones, con mucho por hacer, con mucho por hacer, interiorizar en los equipos de trabajo, interiorizar también en nuestra labor como líderes en las organizaciones y a dónde queremos llevar esos equipos, ¿sí? Y ayudarlos de pronto a moverse de esos ambientes y a aportar a la proactividad de las empresas desde la gestión de esos equipos. Entonces yo creería que este espacio fue súper enriquecedor para todos. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Esperamos poderlas tener en muchos más espacios como este. Creo que aquí todavía, como dice el dicho, hay mucha tela por cortar. Entonces, en nombre de ICESI Virtual, en nombre de la Universidad de ICESI, les agradecemos nuevamente. Y vamos a ir dando cierre a la jornada de hoy. No sé si quieran concluir, no sé si quieran darnos un tip, un último consejo. Juan Felipe, ante todo agradecerte que nos hayan invitado a compartir la experiencia, agradecerte porque podemos pues estar aquí y el último tip es mucha resiliencia y paciencia ante tanta fragilidad, tanto de los vínculos como de lo que significa ser humano y ser humilde en medio de todo lo que se necesita para liderar, pero también para vivir. Entonces, mucha resiliencia y paciencia. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Yo solo le sumo a lo que dice Aida, mostrarnos vulnerables. Yo creo que la vulnerabilidad ha venido para quedarse con nosotros los seres humanos y poder expresar que todos necesitamos de otros y de tener sobre todo una mentalidad de apertura para transitar tantos desafíos. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, esperamos tenerlos en otro espacio.
Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden que la temática de este webinar está relacionada con nuestros nuevos programas virtuales. Es la apuesta virtual de la Universidad ICESI. De hecho, estamos en el lanzamiento de nuestra campaña ICESI Virtual Educación Sin Límites para que nos conozcan un poco más, conozcan nuestros 8 programas de alta calidad en modalidad virtual y blended. Y esta temática de hoy en particular está relacionada con nuestra maestría en gestión empresarial, que aborda estos temas de liderazgo de manera muy fuerte y completa. Así que si quieren tener más información sobre este programa, los invito a que nos escriban por el chat. Ahí está conectada nuestra asesora educativa, Estefanía Dagua. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les tenemos más invitaciones. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ICESI Virtual en Instagram. Ahí tenemos una programación completa de webinars para ustedes, espacios como este con expertos de alta calidad, así como las profes Aida y Adriana que nos acompañaron el día de hoy. Así que no nos pierdan la pista, síganos en nuestras redes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.